Cada persona en quien confías es como entregarle un cuchillo, puede protegerte o destruirte. Me quedé sentado, sosteniendo una fotografía de mi esposa y de mí en mis manos, mientras esta frase seguía rondando por mi mente. No recuerdo quién la escribió, tal vez algún escritor, pero se quedó conmigo durante muchos años, aunque en ese momento no le di mucha importancia e incluso la olvidé por un tiempo. Sin embargo, ahora, después de un desagradable incidente que me ocurrió, entendí profundamente su significado. Desde que tengo memoria, siempre he sido confiado y de buen corazón. Creía en la bondad de las personas a pesar de haber sido testigo de cuán crueles y cínicas pueden ser. Esta creencia me cegó tanto que no pude ver la traición justo delante de mis ojos. Esto sucedió hace aproximadamente un año. Recuerdo que iba conduciendo de regreso a casa desde el trabajo en un cálido día de mayo, casi sin viento. A pesar de la suave brisa, sentí una corriente de aire entrar por la ventana del coche abierta mientras recorría las calles. De vez en cuando, notaba a los peatones, cada uno perdido en su propio mundo, algunos sumidos en sus pensamientos, otros charlando por teléfono y algunos esperando en las paradas de autobús. Cuando giré por un callejón poco transitado, mayormente bordeado por contenedores de basura y la pared lateral de una fábrica, noté a una persona tirada en el suelo entre la basura dispersa cerca de uno de los contenedores, sangrando profusamente. Movía débilmente su mano, intentando señalar que seguía con vida y necesitaba ayuda. Frené de golpe y salí del coche, acercándome con cautela. Al examinarlo de cerca, noté numerosos moretones en su cuerpo y 2 heridas de arma blanca en su costado. El hombre hizo un sonido suave y me agaché para intentar escucharlo mejor. ¿Estás bien?, le pregunté, pero solo gimió en respuesta. Así que lo rodeé y traté de levantarlo para llevarlo a mi coche, con la intención de llevarlo al hospital más cercano. Cuando lo moví, gimió aún más fuerte, el dolor debía ser insoportable. Aguanta, amigo, te vamos a ayudar. Pronto estaremos en el hospital, solo resiste, lo tranquilicé. Lo coloqué en el asiento trasero, encontré una toalla bajo el asiento que siempre mantenía a mano y la apliqué sobre su herida. Aquí, sostén esto y presiona tan fuerte como puedas. No sabía qué le había pasado, pero no podía simplemente dejarlo allí desangrándose. Pronto iba camino al hospital, intentando de vez en cuando entablar una conversación con él a través del espejo retrovisor, pero permanecía inconsciente, solo gimiendo. Sinceramente, sentí lástima por él, nadie merece ese destino. Cuando finalmente estacioné frente a la entrada del hospital, grité pidiendo ayuda y, sin esperar a los paramédicos, comencé a sacarlo del coche. Su sangre había manchado significativamente el asiento durante el trayecto, pero en ese momento no le presté atención, mi prioridad era asistir al hombre herido. El personal médico llegó rápidamente y lo sacó de mis manos, colocándolo en una camilla. Un doctor lo atendió inmediatamente en el vestíbulo del hospital, mientras que una de las enfermeras me detuvo para hacerme unas preguntas y llenar un formulario. Aunque no tenía idea de quién era el hombre, me pidió que proporcionara mi información de contacto, explicándome que las heridas indicaban que había sido víctima de un crimen y que podrían necesitar contactar conmigo o involucrar a la policía. Aunque no quería involucrarme más, cumplí con su solicitud. Me parecía suficiente haberlo entregado a los doctores, quienes continuarían cuidando de su vida. Resultó que este hombre no tenía identificación alguna, y después de la cirugía permaneció inconsciente durante un par de días. Durante este tiempo, la policía se puso en contacto conmigo y me interrogó sobre el incidente. Les conté todo lo que había sucedido, sin saber de qué otra forma podía ser útil. Sin embargo, por alguna razón, me pidieron que no abandonara la ciudad por el momento. Acepté, ya que no tenía planes inmediatos de ir a ningún lado, aunque la mirada penetrante del oficial que me interrogó me pareció ligeramente sospechosa y desconcertante. No pensaba que intentaran culparme de nada, porque lo harían. Pero, por si acaso, busqué entre mis viejos archivos la información de contacto de un buen abogado que un amigo me había recomendado. Después de la visita de la policía, recibí una llamada del hospital.
La enfermera me informó que el hombre al que había llevado había recobrado el conocimiento y estaba ansioso por hablar conmigo, quería agradecerme y mirarme a los ojos. Al principio dudé, suspirando, ya que estaba ocupado y demás, pero la enfermera insistió y accedí a visitarlo. ¿A dónde vas tan tarde?, me preguntó mi esposa mientras me preparaba para ir al hospital. Oh, llamó el hospital, ¿quieren que vaya?, respondí. ¿Pero por qué? ¿No has tenido ya suficientes problemas con la policía? ¿Qué quieren de ti esta vez? El hombre al que ayudé quiere verme. Pensé en hacerle una visita al tipo al que salvé. ¿Quieres venir conmigo?, le ofrecí. No, no tengo ganas de salir. Estoy un poco cansada después del día, pero ve si quieres, tal vez llévale algo de fruta. Solo iré y volveré enseguida, le di un beso y salí de la casa. Le respondí, él tiene una historia tan triste. ¿Qué le pasó?, preguntó mi esposa. Le conté brevemente su historia, y ella empatizó, entrelazando sus manos. Oh, pobre hombre, dijo con compasión. Sí, a mí también me dio lástima, respondí. No entiendo por qué aceptaste pagar por su tratamiento médico. No tenemos tanto dinero. Podrías haber contactado a una organización de voluntariado como la nuestra, y ellos le habrían ayudado, dijo. No seas así, la interrumpí. Tenemos suficiente, y ese hombre casi muere tratando de cuidar a su madre enferma. Pero tenemos que pensar en la educación de nuestro hijo. Necesitamos apoyarlo, y habíamos planeado hacer algunas reparaciones este año. ¿Lo olvidaste?, replicó ella. ¿Por qué estás siendo tan tacaña?, le pregunté. Voy a lavarme. Empieza a poner la mesa, ya vuelvo. Dolores fue a la cocina, y yo me dirigí al baño, deteniéndome en el dormitorio para quitarme la chaqueta y ponerme una camiseta ligera. Sentí que mi teléfono vibraba en el bolsillo, y al sacarlo, vi que la batería estaba casi agotada. Me acerqué a la mesita de noche para enchufarlo al cargador. Ahí, ya estaba el teléfono de mi esposa. Verifiqué que estaba completamente cargado y desconecté el cargador. Justo cuando conectaba mi teléfono, llegó un mensaje al de mi esposa. En la pantalla bloqueada, vi de reojo la frase, perdona por no haber asistido a la reunión. Mensaje extraño. ¿Quién es M?, pensé, ya que no conocía a nadie en el círculo de Dolores cuyo nombre comenzara con M. Instintivamente, mi mano se acercó a su teléfono, queriendo leer el mensaje una vez más para asegurarme de que no lo había leído mal, pero el teléfono estaba bloqueado. Eso también me pareció extraño, ya que mi esposa nunca había usado bloqueo en su teléfono antes. ¿Te llegó un mensaje?, le dije al volver a la cocina con su teléfono en la mano. Oh, gracias por traerlo, me olvidé por completo, dijo sonriendo. Tomó el teléfono y comenzó a revisar los mensajes. ¿Me estás ocultando algo?, le pregunté. ¿Qué?, respondió, pausando momentáneamente su lectura. ¿Por qué empezaste a usar un bloqueo? ¿Tienes secretos para mí?, repetí mi pregunta. Oh, no, ¿de qué hablas? Es solo que a veces en el trabajo dejo el teléfono cargando o lo olvido en mi abrigo, y mis colegas me recomendaron ponerle un bloqueo para que nadie fisgonee. Ya sabes, es solo seguridad básica para mi información personal. No me gustaría que cualquiera pudiera ver mis fotos, explicó. Su explicación me pareció lógica. ¿Y quién es M?, seguí indagando. M, ¿qué M?, preguntó. No finjas, vi que el mensaje era de M. Oh, es mi colega María, recientemente se unió a nuestro equipo. ¿En serio? ¿Por qué tenían que reunirse? Dolores pareció darse cuenta de que había leído todo el mensaje, y sus ojos comenzaron a moverse por la cocina, buscando respuestas. Incluso tartamudeó un poco, pero no entendía por qué. ¿Qué podría ser tan secreto sobre una reunión con una amiga? Bueno, solo queríamos salir de compras, sí. Le propuse ir juntas, pero al final no vino. Eso es todo. ¿Por qué me estás interrogando de esta manera? Solo pregunté. Vamos a comer.
¿Llamó Derek? Se suponía que llamaría hoy, ¿verdad? Sí, llamó cuando estabas en el hospital. Todo está bien con él. Dijo que vendrá a visitarnos durante las vacaciones. Todavía tiene algunos exámenes que rendir y luego vendrá a casa, me contó Dolores durante la cena. Me sentí aliviado al saber que nuestro hijo estaba bien, y no podía esperar a las vacaciones cuando podría visitarnos. Un par de semanas después, Michael me llamó para decirme que le daban el alta del hospital. Lo había visitado varias veces durante su estadía, y nos habíamos hecho algo amigos. Resultó ser bastante amigable y agradable para conversar. Después de cada visita, volvía a casa y le contaba las novedades a mi esposa. Ella se alegraba de que mi nuevo amigo estuviera mejorando, pero a veces notaba que estaba triste e incluso un poco nerviosa, como si estuviera en algún tipo de problema. Cuando le preguntaba qué le pasaba, evitaba responder y decía que estaba cansada del trabajo. Me di cuenta de que el voluntariado no siempre era fácil, y traté de apoyarla lo más que pude. Decidió escoger este trabajo hace un par de años, cuando vio cuántas personas necesitadas había en el mundo. Mientras tanto, Michael me había convencido de darle algo de trabajo. Quería agradecerme tanto, y pensé que podría hacer algo para ayudar, así que decidí ofrecerle trabajo en el jardín, especialmente porque no había tenido tiempo de hacerlo últimamente. Aceptó con gusto mi oferta y dijo que cuidaría cada hoja. Cuando fui a verlo el día de su alta, le ofrecí venir directamente a nuestra casa para ver su futuro trabajo y comer una comida casera. También quería darle algo de comida para que su madre pudiera probarla. Le informé a mi esposa sobre la llegada de nuestro futuro empleado y le pedí que preparara una habitación para huéspedes en el primer piso y que cocinara más comida. Ella intentó disuadirme, diciendo que no era muy prudente invitar a extraños a la casa, pero lo que más me sorprendió fue que, cuando llegamos a casa y le presenté a mi amigo a mi esposa, de repente se sintió mal y se desmayó. Me preocupé cuando Dolores se desmayó y colapsó en el suelo. Corrí hacia ella, la levanté y la llevé al sofá. Michael, que había estado congelado en la puerta, me miraba sin saber qué hacer. ¿Por qué estás ahí parado? Ve a la cocina y trae un poco de agua, le grité. Ah, sí, claro, enseguida, balbuceó, finalmente reaccionando y yendo en la dirección que le indiqué. Un minuto después, volvió con un vaso de agua. Durante ese tiempo, había estado acariciando suavemente las mejillas de mi esposa, tratando de que recobrara el sentido. Cuando le rocié un poco de agua en la cara, empezó a volver en sí. Dolores, ¿qué pasó? ¿Estás bien?, le pregunté ansiosamente. ¿Qué?, respondió, mirando alrededor y tratando de incorporarse. ¿Te desmayaste? Estaba a punto de llamar a una ambulancia, le dije, buscando mi teléfono en el bolsillo, pero ella me detuvo. No es necesario. Estoy bien. Supongo que es por el calor, hoy está tan bochornoso, dijo, echando un vistazo al hombre que estaba cerca. Este es Michael, te dije que vendría hoy. Es la persona a la que visité en el hospital. Entiendo, susurró en voz baja. Hola, Michael le extendió la mano amablemente, pero ella no respondió. Continuó frotándose la garganta, tomó el vaso de agua que le ofrecí y empezó a beberlo con avidez. Me miró, luego a nuestro invitado, y después bajó la vista al suelo. Traté de entender que la había hecho sentir mal de repente y seguí insistiendo en que viniera un médico a revisarla, pero ella seguía negándose y decía que ya se sentía mucho mejor. Luego fue a la cocina y comenzó a poner la mesa, moviéndose por la cocina mientras evitaba hacer contacto visual tanto conmigo como con Michael. Mientras tanto, continué mi conversación con él, contándole un poco sobre nuestra casa y sus futuras responsabilidades. Si lo deseas, puedes quedarte aquí esta noche. Hemos preparado una habitación para que ahorres en transporte. ¿Es realmente necesario? Mi esposa interrumpió nuestra conversación. Si su madre está tan enferma, probablemente necesita cuidados, ¿verdad? Sí, pero no está completamente indefensa.
Puede ir a la tienda o a la farmacia si lo necesita, respondió Michael. Además, ya se siente mucho mejor. La última vez que el doctor la examinó, dijo que estaba mejorando. Me alegra escuchar eso sobre tu madre. Tal vez Dolores tenga razón. Míralo tú mismo, hay trabajo aquí para un par de semanas, y puedes gestionar tu tiempo como desees. Solo queremos que el jardín se vea bien para la llegada de nuestro hijo. Claro, Adam. En 2 semanas no reconocerás tu jardín. Continuamos nuestra comida discutiendo algunos detalles sobre el trabajo futuro de Michael. Dolores comió rápido y quiso irse, pero le pedí que preparara algunos bocadillos en contenedores y se los diera a Michael para que los llevara a casa. Escucha, Michael, no puedo olvidar a esas personas que te hicieron esto. ¿Por qué no quieres decirle a la policía quiénes son? Volverán a por ti y no puedo esconderte aquí para siempre. Adam, vivo en esa calle, y tienes razón en que no puedes esconderme para siempre. Aunque los arresten, eventualmente saldrán, y estarán aún más enfadados de lo que están ahora. Además, tienen amigos que tampoco estarán contentos conmigo. Lo resolveré por mi cuenta. Trabajaré, ganaré dinero y les pagaré. Bueno, como desees. Mi trabajo es preguntar. Hoy solo relájate y cuida de tu madre. Mañana puedes venir y empezar a trabajar. Dejaremos una llave bajo la maceta trasera para que tengas acceso a la cocina y a tu cuarto de descanso. Hay una ducha allí si la necesitas. Adam, eres como un ángel que descendió del cielo a mi vida desordenada y sin rumbo. Acompañé a Michael y volví con mi esposa. Durante la comida, noté que comió muy poco y se veía muy pálida mientras estaba sentada a la mesa. Realmente preocupado por ella, comencé a preguntarle nuevamente cómo se sentía. ¿Qué tanto insistes? Te dije que es por el calor. Ya pasó. Solo necesito descansar. Aún así, insisto en que vayas al médico. La salud no es algo para tomar a la ligera. Tu hijo llegará, y aquí te vas a desmayar, intenté hacer una broma. Oh, déjalo ya, gruñó. ¿Cuánto más vas a seguir con esto? Ya me estoy empezando a sentir mareada. Oye, Dolores, ¿y si estás embarazada? De repente me cruzó esa idea por la mente. ¿De qué estás hablando? ¿Qué embarazo ni qué nada? Yo ya debería ser abuela a estas alturas, y tú hablando de que yo esté embarazada. Siguió quejándose y se fue al dormitorio. Por mi parte, me senté pensativo en el sofá, soñando con la posibilidad de tener a otra pequeña persona en nuestro hogar, a quien amaría tanto como al resto de mi familia. Al día siguiente, me preparé para ir a trabajar temprano, como de costumbre. Dolores me preparó el desayuno, pero esta vez no se sentó a la mesa conmigo, y cuando le pregunté cómo se sentía, respondió secamente que estaba bien y que dejara de preocuparme tanto. En el trabajo, no pude concentrarme por mucho tiempo, ya que los pensamientos sobre mi esposa y la posibilidad de que estuviera embarazada seguían molestándome. Después de unas horas, la llamé al móvil y le pregunté nuevamente si todo estaba bien, pero una vez más solo escuché algunos insultos y me amenazó con no hablarme en una semana si volvía a preguntar. Encontraba extraño su comportamiento. Sí, había sido un poco difícil antes, pero ahora su irritabilidad había aumentado considerablemente. Y aunque decidí no molestarla más con preguntas para evitar una discusión, no podía dejar de preocuparme. Cuando llegué a casa, ella estaba sentada en la cama del dormitorio, perdida en sus pensamientos. En el camino, noté que Michael ya había comenzado su trabajo, y el césped se veía más ordenado y bonito, pero él no estaba en la casa. Antes de encontrarme con mi esposa en el dormitorio, vagué por la planta baja, llamando varias veces a ella y a Michael. Cuando entré al dormitorio, ella estaba mirando al suelo, sin notar siquiera mi llegada. Dolores, ¿ha pasado algo? Decidí repetir la pregunta. Tras eso, ella se volvió hacia mí y me miró como si hubiera cometido un crimen y tuviera miedo de confesarlo. Noté que sostenía algo en las manos. Adam,
he estado pensando en lo que dijiste ayer. He estado recordando los eventos recientes y decidí comprobarlo. Aún no estoy completamente segura, realmente necesito ver a un médico, pero me entregó un pequeño tubo de prueba. Lo tomé y me di cuenta de que era una prueba de embarazo con 2 líneas rojas claras. ¡Oh, Dios mío! Dolores, ¿de verdad? Exclamé con alegría. ¿Por qué estás tan feliz? Ya soy muy mayor. Puede que sea demasiado tarde para que tenga un hijo. No lo sé. Estoy muy asustada. Corrí a abrazarla y besarla, pero ella me apartó. Detente. Me siento mareada. Me senté a su lado, sonriendo y celebrando que mis sospechas se habían confirmado, pero Dolores seguía melancólica, y no entendía por qué estaba tan en contra, considerando que ya había dado a luz y sabía qué esperar. Querida, esto es una noticia maravillosa. Tal vez deberías dejar de trabajar por ahora, ¿eh? No es tan fácil allá afuera, y en tu estado. Te sugiero fuertemente que te quedes en casa. Mañana iré contigo al hospital. Lo arreglaré en el trabajo. ¿Qué te pasa? Relájate, aún no está confirmado. Estas pruebas pueden fallar. Mientras Dolores protestaba, yo no podía dejar de celebrar y esperar que el resultado de la prueba fuera preciso. Por alguna razón, realmente quería tener de nuevo en mis brazos a un pequeño bebé, comenzar a criarlo desde joven, enseñarle sobre el mundo, jugar béisbol con él en el patio, como lo hice con mi hijo mayor, pero él ya había crecido y pronto comenzaría su vida adulta. Podría tener otra oportunidad de cuidar a un pequeño. Por la mañana llamé al trabajo y pedí un día libre. Dolores y yo estábamos a punto de salir cuando Michael llegó. Probablemente no esperaba encontrarnos a ambos en casa, pero nos saludó calurosamente. Estuve a punto de compartir la buena noticia con él, pero mi esposa me interrumpió y me pidió que no dijera nada por ahora. Cuando él preguntó qué sucedía, ella respondió bruscamente, diciéndole que no se metiera en nuestros asuntos. Fuimos a la clínica, y allí el médico confirmó que Dolores, de hecho, estaba embarazada. Cuando lo anunció, ella palideció aún más. El médico la tranquilizó diciendo que era normal y que el embarazo debería desarrollarse sin problemas a pesar de su edad, pero como precaución. Él le pidió que se hiciera unas pruebas adicionales para obtener un panorama completo. Me quedé con ella durante todo el examen, solo saliendo brevemente para tomar un café mientras la examinaban. Al regresar a casa, no pude contener mi emoción y anuncié la feliz noticia durante el almuerzo a nuestro nuevo amigo, Michael. Él lo tomó con calma, felicitándonos, pero Dolores tenía una expresión de disgusto en su rostro, claramente desaprobando mi indiscreción. Después del almuerzo, Michael nos agradeció por la deliciosa comida y se fue a continuar con su trabajo. Mi esposa, por otro lado, me dio una pequeña reprimenda por haber revelado la noticia. ¿Por qué estás tan molesta? Solo estaba compartiendo nuestra feliz noticia. Michael ya no es un extraño para nosotros. ¿Por qué reaccionas así? ¿Por qué? Empezó a gritar, pero se detuvo abruptamente, claramente asustada de decir demasiado. ¿Qué? Habla, ¿de qué tienes miedo? Dime, ya que empezaste. Nada, solo es una molestia. Déjame en paz. Vi su enojo, aunque no entendía la razón detrás de él. Tal vez el embarazo estaba afectando su estado de ánimo. Decidí detener la conversación, especialmente porque no estábamos solos en la casa. Me fui a mi oficina, necesitando calmarme después de nuestra discusión, ya que también me había herido. Me ocupé navegando por internet en mi computadora, desplazándome por mis redes sociales para distraerme y ver qué había de nuevo. Sin embargo, pronto me cansé de esta actividad, especialmente porque no encontré nada interesante. Cerré la página, me recosté en la silla y dejé que mis pensamientos vagaran. Al mirar por la ventana, vi nuestro jardín, y pronto noté que Michael no estaba a la vista y que la cortadora de césped había dejado de sonar. Cuando me di cuenta de que no estaba trabajando,
me entró la curiosidad y salí de mi oficina para averiguar qué había pasado. Para ese momento, ya me había calmado un poco. Caminando por el suave suelo alfombrado, llegué a la cocina, ya que quería salir por la puerta lateral para encontrarlo. Sin embargo, al acercarme a la entrada de la cocina, escuché a Dolores y a Michael discutiendo algo, y el tono era claramente tenso. Ahora agradecía haber puesto esa alfombra, que me permitió acercarme sin ser notado. Escondido detrás de la pared, decidí espiar su conversación. Te lo ruego, no lo hagas. Dolores estaba hablando, y me empecé a preocupar un poco. Michael, si él se entera, estamos muertos los dos, ¿te das cuenta de eso? Pero Dolores, ¿cómo puedes negarlo? Estoy seguro de que el bebé es mío, y te prometo que puedo encargarme de... Las palabras, el bebé es mío, me llenaron de furia en ese instante. No entendía por qué o cómo, pero me di cuenta de que Dolores me había engañado. ¿Por qué si no discutiría eso con nuestro jardinero? En ese momento recordé cuando lo traje a la casa. Ahora entendía por qué ella se sintió mal de repente y por qué estaba tan nerviosa. Ya no escuché más de su conversación y entré furioso a la cocina. ¿Qué se supone que significa eso? Grité. Dolores se levantó de la silla. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has confundido? ¿Qué me confundí, estúpida? Te ayudé, te salvé, te di un trabajo, creí que estabas necesitado y tú, estúpido, antes de que pudiera decir algo más, salté hacia él con los puños. Pero no era un mal luchador, y en el proceso también me dio unos cuantos golpes. Dolores se escondió detrás de la puerta y nos observaba. No iba a detenerme. En algún momento logré agarrarlo y derribarlo sobre la mesa de la cocina, haciendo que se rompiera y los platos que estaban encima se hicieran añicos por toda la cocina. Idiota, te apuñalaría yo mismo en este momento. No debí haberte ayudado, debiste haberte quedado en ese tanque y pudrirte, le dije, de pie sobre él. Él empezó a levantarse, limpiándose la sangre de la nariz rota y quiso lanzarse sobre mí, pero lo agarré de la camisa y lo empujé contra los gabinetes de la cocina. En ese momento no me di cuenta de que había cuchillos secándose allí, después de que Dolores había lavado los platos, y que el estante se había volcado en el proceso de la pelea. Después de mi empujón, Michael se quedó congelado en su lugar y lentamente bajó la mirada hacia su estómago. Luego también cayó lentamente de rodillas, y mientras caía, noté que había 2 cuchillos clavados en su espalda. Dolores, que había estado observándonos todo el tiempo, soltó un grito estruendoso, cubriéndose la boca con las manos. Me di la vuelta y la miré. Ella me miraba de un lado a otro, luego al cuerpo que yacía allí, goteando sangre. Me di cuenta de que, sin querer, había cometido un asesinato, pero, ¿cómo debía proceder? Dolores corrió hacia él, y comprendí que le importaba más ese miserable idiota que nuestra familia. Pero mi ira seguía cruda, las palabras de Michael, mi bebé, resonando en mis oídos. Me acerqué a ella, la agarré por el cabello y la arrastré lejos del cadáver, sobre las astillas, y la senté junto a la pared. Ella lloraba y me miraba con temor. Me agaché a su lado y hablé en un susurro bajo y ominoso. ¿Quieres vivir? ¿Quieres que este niño nazca? Ella solo asintió en silencio. Entonces recuerda, olvidarás todo lo que sucedió aquí. Olvida que alguna vez lo conociste, y si le cuentas a alguien, desearás no haber nacido. Tengo contactos, así que no lo dudes. Ella seguía mirándome y llorando. ¿Entiendes? Grité. Ella asintió con la cabeza. Le dije que limpiara todo, y yo llevé el cuerpo de Michael al sótano. Esperé hasta el anochecer, cargué su cuerpo en el maletero del coche de mi esposa y lo llevé a ese mismo callejón desolado donde lo había encontrado antes. Asegurándome de que no hubiera nadie cerca, dejé su cuerpo junto al mismo contenedor. Cuando regresé a casa, vi a Dolores sentada en la cocina, llorando. Sus manos estaban cubiertas de sangre. La miré y noté que también salía sangre de debajo de su falda. Estaba pálida, y al verme, perdió el conocimiento.
La llevé corriendo al hospital. No sabía qué le pasaba, pero no quería otro cadáver en la casa. Además, si las heridas de Michael podían atribuirse a una pelea entre matones, especialmente porque no era su primer incidente de ese tipo, me sería difícil explicar la muerte de mi esposa. Después de un par de horas, el doctor salió a hablar conmigo. Me informó que había sufrido un aborto espontáneo, pero que ella estaba estable. Esperé hasta que recuperara el conocimiento, y cuando abrió los ojos, le dije que había perdido al bebé. También le recordé que se mantuviera callada si le importaba su vida. Sin embargo, ella respondió que ya no tenía nada que perder y que pensaba contarle todo a la policía. ¿Recuerdas de quién era el coche que usaste para transportar el cuerpo? Le pregunté. ¿Hay rastros de él en el coche? ¿Crees que me meterán a mí en la cárcel? No, te meterán a ti en la cárcel. ¿Crees que nuestro hijo te perdonará por esto? Ella me miró con miedo, su pulso se aceleró y comenzó a convulsionar. La alarma del monitor sonó y una enfermera corrió a su lado. Gritó que Dolores había sufrido un ataque al corazón. Más paramédicos llegaron y comenzaron a intentar salvarla. En cuestión de minutos, todo había terminado. Habían logrado salvarla. Salí del hospital y me fui a casa, sin saber qué pasaría después. Pero parecía que mis palabras habían tenido un profundo impacto en Dolores, porque después de ser dada de alta, nunca le contó nada a nadie. Incluso decidió dejarme, diciendo que no podía quedarse más en esa casa, y la dejé ir. Todo lo que quedó de ella fueron recuerdos y algunas fotos. Ahora, lo único de lo que estaba seguro era que guardaría este secreto por el bien de nuestro hijo, por su futuro. Desde entonces, no he vuelto a confiar en nadie. ¿Qué piensas de nuestra historia de hoy? A mí me parece que el esposo tenía toda la razón. Quería saber qué estaba pasando entre su esposa y Michael, pero cuando lo descubrió, todo empeoró. No sé quién tenía la razón o estaba equivocado. ¿Tú qué opinas? Escríbelo en los comentarios. Nos vemos en los comentarios.